¿Qué hay, bandita YouTube? Espero que estén muy bien. Todos nosotros en alguna ocasión fuimos o somos novatos tocando la guitarra. Y hay algunos errores que son súper típicos y estoy seguro que a la mayoría nos llegaron a pasar. Y es por eso que el día de hoy vamos a dar repaso a 7 errores de guitarrista novato. ¡Comencemos! Número 1. Aprenderse las canciones en una afinación que no es. ¿A quién no le ha pasado que se estaba aprendiendo un cover así bien a gusto y nunca se fijó en qué afinación iba la canción? Pues a mí personalmente sí, me acuerdo hace mucho quería sacar canciones de System of a Down en afinación estándar. Y algunas canciones de ellos yo me acuerdo que iban en drop C, entonces cuando intentaba tocar eso con mi afinación, pues sonaba del carajo. Ya fue tiempo después que me puse a investigar por qué sonaba tan caca cuando tocaba esas canciones y me di cuenta que era la afinación. Efectivamente, chicos, no estaba afinado como iban las canciones y obviamente no iban a sonar igual o parecido. Ya que afiné mi guitarra como iba, pues voilà, sonaba de maravilla. Así que sí, chicos, chéquense muy bien las afinaciones cuando se estén aprendiendo tablaturas para que no les pase como a mí. Número 2. Tocar sin fijarte en qué pastilla estás. Si bien no es un error tan grave como el anterior, pues sí puede llegar a molestar un poco este detalle. ¿No les ha pasado de repente que están tocando una guitarra rítmica acá bien sabrosa y sientes que tu guitarra suena raro? Como muy grave, muy gorda, con mucho cuerpo. Pues seguramente tienes activada la pastilla del mástil. Y ustedes saben que para rítmicas, por lo menos en metal, la pastilla del mástil no suena muy bien que digamos. O bueno, mínimo no es el estándar, porque para gustos colores. Y si no me creen que cambia mucho, chéquense esto. Las pastillas definen muchísimo tu sonido, así que te recomiendo muy bien fijarte en cuál estás antes de tocar. Error número 3. No fijarse en tener la perilla de tono al máximo. Parecido al error pasado, si igual no es tan grave, sí puede afectar algo tu sonido si no te fijas bien en estos detalles. Ustedes saben que la perilla de tono es esta de abajo, ¿verdad? Y por lo regular siempre la tenemos al máximo porque queremos que suene nuestra guitarra brillosa y acá sabroso. Y sí, yo sé que por algo ponen estas perillas para que quizá a lo mejor la bajes en algunos momentos o la subas o bla bla bla. Pero seamos honestos, mínimo en el género de rock y metal, esta perilla casi siempre se usa al máximo, así que mucho ojo con eso. A lo mejor tu guitarra no tiene cuerpo justamente porque olvidaste poner tu perilla al máximo. Chéquense nomás la diferencia de cómo suena la guitarra teniendo la perilla de tono en 0 y en 10. ¿Verdad que sí cambia? Número 4. No usar el dedo meñique. Uy, chicos, este es otro error que a mí me llegó a pasar mucho cuando comenzaba a tocar. Les juro que cuando empezaba a tocar yo no quería usarlo para nada, o más bien no estaba tan acostumbrado, y eso me llegó a causar algunos problemas en el futuro. Un tip que me dio un amigo hace mucho tiempo para poder agregar el meñique a mi forma de tocar fue el siguiente: tocar los power chords con el meñique. O sea, en vez de tocarlos así como normalmente ves a muchos guitarristas, yo los toco así, con el meñique. Y al principio sí batallaba mucho para poder usarlo, lo sentía muy débil o que no se estaba en su lugar, pero ya después me acostumbré y fíjense, ahorita es así como lo hago. Otro consejo es hacer las clásicas digitaciones para que se acostumbre tu meñique a moverse más. Incluso hasta jugar Guitar Hero y usar el meñique te sirve para acostumbrarte a moverlo tocando la guitarra. Tú hazle como puedas, pero asegúrate de tenerlo en tu repertorio de dedos a usar para cuando toques guitarra. Número 5. No afinar antes de tocar. ¿Cuántas veces no hemos visto tocar una banda novata o a veces no tan novata, todos desafinados en el escenario? Yo sé que lo has visto varias veces. ¿Y verdad que no está chido ver eso? Y es que es algo tan básico que tú crees que lo va a hacer cualquier músico, pero a veces no es así. Así que fíjate muy bien antes de tocar si estás bien afinado, la verdad te va a asegurar un show increíble. Y la verdad, en la actualidad se pueden encontrar afinadores muy buenos donde sea, ya sea un afinador de clip como este Polytune o un afinador en pedal como este Ernie Ball que tengo por aquí. O incluso la mayoría de las pedaleras ya vienen con un afinador incluido, así que búscate un afinador y afínate antes de tocar. Error número 6. Salirte del tempo.
Uy, un error que he visto incontables veces. Parecido al error anterior de que has visto bandas desafinadas en vivo, ¿cuántas veces no has visto bandas fuera de tiempo en vivo? Muchas, ¿verdad? O bueno, eso mínimo ha sido mi experiencia en algunos bares por ahí. Cuando te sales de tempo en una canción, se escucha todo mal. El mejor consejo que te puedo dar para esto es practicar con metrónomo. Así estarás muy acostumbrado en tocar las notas al momento que van y como deben de ser. Aparte te hará un músico mucho más completo y te agradecerá toda tu audiencia. Incluso muchas bandas actualmente, aunque ustedes no lo noten, tocan con metrónomo, todos escuchándolos en sus audífonos. Ustedes los ven en vivo ahí tranquilos y todo, pero aquí tienen un metrónomo siempre sonando. Obvio no son todas las bandas, pero algunas sí. Por ejemplo, en mi banda nosotros siempre tocamos con metrónomo todos al mismo tiempo. Así que ojo con esos metrónomos, los quiero ver practicando con ellos. Error número 7, querer tocar muy rápido sin antes haber tocado lento. Yo sé que muchos guitarristas quieren ser los amos de los solos, los amos del shredding, y pues quieren tocar súper rapidísimo, ¿verdad? Y pues a veces algunas personas se motivan a ser guitarristas justamente por eso, porque ven solos súper rápidos de sus ídolos y quieren imitarlos. Pero a veces pasa que se quieren aprender estos solos súper rapidísimos sin antes haberlos practicado de forma lenta. Y al final sale como una embarrada de notas que no sabes ni por dónde va. Pero como se camuflajea con distorsión y delay y reverb y todo eso, la gente a veces piensa que está bien este tipo de solos súper rápidos mal tocados, pero no. Recuerden que para aprender algo rápido, y más si eres novato, primero tienes que tocarlo lento. Por ejemplo, un solo que va a 180 golpes por minuto, ¿por qué no te lo aprendes a 90 golpes por minuto? Y si ves que te sale, pues súbele a 100, y si ves que te sale muy bien, súbele a 110, y así ve progresando poco a poco. Porque si quieres de golpe los 180, 190 golpes por minuto, pues te va a ganar la carrera y tus dedos no van a saber ni a dónde ir. A menos que seas un guitarrista ya super pro, que ya esto sea pues relativamente fácil, ¿verdad? Pero como estamos hablando de guitarristas novatos, pues no creo que sea así. Tú solo asegúrate de aprender paso a paso, no quieras correr antes de caminar. Y listo chicos, esos fueron 7 errores de guitarrista novato. Si sientes que faltó alguno, ponlo aquí en la cajita de comentarios para que todos podamos leerlo. Y recuerden, no tengan miedo a fallar, tengan miedo a nunca haberlo intentado. Mucha suerte y muchos ánimos a todos los guitarristas que vieron este video. Estoy seguro que practicando van a ser los mejores. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y también suscribirte al canal. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao!